En este video se trata sobre las ideas de Karl Marx y sus efectos en la historia mundial. Te explico cómo las teorías de Marx dieron forma al comunismo y cómo llevaron a cambios políticos importantes que influyeron en el desarrollo de países y sociedades en todo el mundo. En el siglo XIX, Karl Marx desarrolló las ideas básicas del comunismo. Junto con Friedrich Engels, escribió el Manifiesto Comunista en 1848. Él decía que la clase trabajadora debía cambiar la sociedad. Marx creía que el capitalismo era injusto y debía ser abolido. Antes de Marx, ya existían ideas socialistas que pedían igualdad. En Europa, los trabajadores fundaron en el siglo XIX asociaciones y partidos. Querían mejores salarios y condiciones laborales. Estos movimientos fueron los precursores del comunismo. En 1871, los trabajadores de París tomaron el poder por un corto tiempo. Esta Comuna de París fue un intento de construir una sociedad comunista. Pero el gobierno la reprimió rápidamente. Aún así, inspiró a comunistas posteriores. A finales del siglo XIX se formaron partidos socialistas en Europa. En Alemania, el SPD fue uno de los más grandes. Algunos querían reformas, otros, como los marxistas, una revolución. Las ideas del comunismo se difundieron poco a poco. En Rusia comenzó en 1905 una primera revolución contra el zar. Trabajadores y campesinos exigían más derechos. La revolución fracasó, pero mostró la gran insatisfacción. Las ideas comunistas ganaron influencia. Vladimir Lenin dirigió a los bolcheviques, un grupo comunista radical en Rusia. Él creía que una pequeña élite debía liderar la revolución. Lenin adaptó las ideas de Marx a la situación rusa. Sus ideas fueron muy influyentes. En 1917, el pueblo ruso derrocó al zar. Un gobierno provisional tomó el poder. La gente estaba cansada de la guerra y quería cambios. Los bolcheviques vieron su oportunidad. En octubre de 1917, los bolcheviques bajo Lenin tomaron el control en Rusia. Prometieron paz, tierra y pan para todos. La revolución fue la primera gran victoria del comunismo. Rusia se convirtió en un estado comunista. En 1922 se fundó la Unión Soviética. Fue el primer país gobernado según principios comunistas. El gobierno tomó fábricas y tierras. Pero hubo resistencia de sus opositores.
De 1918 a 1922, los rojos comunistas lucharon contra los blancos. La guerra fue brutal y murieron millones. Los comunistas ganaron y consolidaron su poder. La Unión Soviética se volvió más estable. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin se convirtió en líder de la Unión Soviética. Implementó medidas duras, como la colectivización forzosa de la agricultura. Muchas personas murieron de hambre. Stalin convirtió a la URSS en una gran potencia. En los años 1920 empezó el movimiento comunista en China. Mao Zedong dirigió al Partido Comunista contra los nacionalistas. Tras una larga guerra civil, Mao tomó el poder en 1949. China se volvió un estado comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética luchó contra la Alemania nazi. La victoria en 1945 hizo al comunismo más popular. Después de la guerra, los comunistas tomaron el poder en Europa del Este. El mundo se dividió en dos bloques. Después de 1945, empezó la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El comunismo se extendió en países como Polonia y Hungría. Ambos bloques competían con armas e ideas. No hubo combates directos, pero sí mucha tensión. A finales de los años 1950, Mao lanzó en China el gran salto adelante. Quería modernizar rápido la economía. Pero los planes fallaron y millones murieron en una hambruna. El comunismo en China entró en crisis. En 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Su revolución convirtió a Cuba en un estado comunista. Cuba se volvió aliado de la Unión Soviética. Estados Unidos se preocupó mucho por esto. En los años 1950 y 1960 hubo protestas en países de Europa del Este. En Hungría, 1956, y Checoslovaquia, 1968, la gente pedía más libertad. La Unión Soviética envió tanques para detener las protestas. El comunismo se mantuvo estricto. En los años 1960, Mao inició la revolución cultural en China. Quería limpiar el comunismo y destruir tradiciones antiguas. Muchas personas fueron perseguidas y el país quedó en caos. La revolución debilitó a China. En los años 1970, muchos países comunistas tuvieron problemas económicos. La Unión Soviética no pudo competir con Occidente.
La gente estaba insatisfecha por la falta de productos. El comunismo perdió atractivo. Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping dirigió China, introdujo reformas de mercado pero mantuvo el control comunista. China tuvo éxito económico. El comunismo en China cambió mucho. En la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov empezó reformas en 1985. Con Glasnost y Perestroika, buscaba más apertura y crecimiento económico. Pero las reformas causaron disturbios. La Unión Soviética se volvió inestable. En 1989 cayó el muro de Berlín en Alemania. Esto fue una señal del fin del comunismo en Europa del Este. Países como Polonia y Hungría se volvieron democráticos. La influencia soviética desapareció. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Rusia y otros países se volvieron independientes. El comunismo desapareció casi por completo en Europa del Este. Solo quedaron pocos países comunistas. Después de 1991, Cuba siguió siendo uno de los pocos países comunistas. A pesar de problemas económicos, el gobierno mantuvo la ideología. Estados Unidos impuso sanciones a Cuba. Aún así, el comunismo sobrevivió allí. Corea del Norte desarrolló bajo Kim Il-sung un comunismo propio, la ideología Juche. El país se aisló y se volvió una dictadura estricta. La economía sufrió, pero el Partido Comunista se mantuvo en el poder. Corea del Norte sigue comunista hasta hoy. Vietnam se volvió comunista en 1975 tras una larga guerra. En los años 1980 el país hizo reformas económicas, parecidas a las de China. El comunismo siguió dominante políticamente. Vietnam se abrió a la economía mundial. En los años 1970, algunos países africanos, como Angola, adoptaron ideas comunistas. Pero muchos gobiernos fracasaron por guerras o corrupción. El comunismo no pudo imponerse en África. El comunismo fue criticado por opresión y pobreza. En muchos países había poca libertad de expresión. Los fracasos económicos causaron descontento. Sin embargo, algunos creen que representa justicia.
Hoy quedan pocos países comunistas, como China, Cuba y Corea del Norte. En otros países hay partidos comunistas, pero suelen ser pequeños. Las ideas de Marx todavía inspiran a algunas personas. El comunismo marcó profundamente la historia mundial. Las ideas comunistas influenciaron el arte, la literatura y el cine. En la Unión Soviética y China se celebraba a los héroes de la clase trabajadora. La propaganda tuvo un gran papel en la cultura. Estas obras aún son conocidas hoy.